Bien, buenas noches. Buenas noches. Bien. Decí que el portón está ahí, digamos, pues si no iban a estar más allá atrás todavía. Bien. Antes de comenzar con el mensaje, quiero dejarles algunos avisos, algunos anuncios. Ahí las MAES están yendo con los niños de hasta 5 años a la guardería. Ahí está la MAE Marcia, Maitena, así que los chicos pueden pasar a la guardería mientras dure el mensaje. Así como lo mencionaba el pastor Carlos, este jueves nosotros hemos anunciado hace algunos fines de semana ya que estamos programando un bautismo para el mes de octubre. Y este jueves, Dios mediante, a las 19:30 horas, comienzan las charlas previas al bautismo. Son charlas o son encuentros donde justamente se trata acerca de este testimonio que nosotros como iglesia practicamos, ¿no? ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿Qué conlleva una decisión como esta de pasar por las aguas del bautismo? Así que volvemos a animar, esta ya va a ser una de las últimas veces, porque ya estamos por arrancar, pero volvemos a animar a aquellos que estén interesados en esto, aquellos que tengan alguna duda acerca de esto, pueden participar de estas charlas sin problemas, no es una obligatoriedad que los que participan de la charla sí o sí después tengan que bautizarse. Es más, nosotros siempre animamos a que al final de estos encuentros puedan tomar una decisión y no antes. Así que volvemos a animar. Si hay alguien que quiera hacerlo, que esté interesado, puede acercarse a alguno de nosotros. Y este jueves, 19:30 horas, ahí con Rafi, comienzan las charlas para bautismo. En otro lugar, el fin de semana del feriado de agosto, que es el fin de semana previo al 17, lunes 17, está el Congreso Nacional de Jóvenes de la JUP, que nosotros como grupo juvenil siempre participamos y somos parte. Así que ese domingo por la noche, domingo 16 de agosto, no tendremos este culto por la noche, sí a la mañana. Así que animamos a aquellos que no van a participar del Congreso, que tengan en cuenta este cambio, ¿sí? Para que puedan venir ese domingo a la mañana, porque por la noche no tendremos el culto. Y conjuntamente con esto, nosotros como grupo estamos organizando una movilidad para el Congreso, ¿sí? Así que aquellos que no tengan cómo ir, aquellos jóvenes, adolescentes o aquellos que van a participar del Congreso, vamos a tener un transporte que va a salir de acá, nos va a llevar y después el lunes, de regreso también nos va a traer. Este transporte no tiene ningún costo porque lo vamos a costear con las ventas de galetos que realizamos algunos fines de semana atrás, así que animamos a aquellos que no tengan cómo ir, que también nos hagan saber. Bien, y por último, o en último lugar, el sábado 29 de este mes, que es el último sábado, se va a realizar el programa especial por el Día del Niño, aquí, a las 15 horas, ¿sí? Así que están todos invitados, todos ustedes. Va a ser para los niños, pero pueden venir también. Pueden traer a sus niños, también van a estar acompañando o van a participar de esta actividad las obras misioneras de la iglesia también. Bien, dicho esto, comenzamos con el mensaje de esta noche. Este mes vamos a estar predicando una serie que lleva por título, por nombre, El Evangelio en nuestras relaciones. Lo cierto es que nuestra relación con Cristo transforma cada una de nuestras otras relaciones. Y de esto se va a tratar la serie que vamos a estar predicando durante el mes de agosto. Son 4 mensajes, así que animamos a que puedan participar los 4 domingos que nos vamos a encontrar aquí a la noche, así pueden seguir el hilo de estos mensajes teniendo en cuenta que van a ir relacionados unos con otros. Vamos a ver
cómo nuestra relación con Cristo transforma o nos da una nueva forma de vivir, así como vamos a reflexionar esta noche. Vamos a ver cómo la relación con Cristo transforma nuestro hogar, cómo la relación con Cristo transforma nuestras relaciones emocionales, noviazgo, matrimonio, y también cómo nuestra relación con Cristo transforma nuestra misión para con el mundo, nuestra relación para con aquellos que aún no conocen a Cristo. Así que hoy nos toca el primer mensaje de esta serie que yo tenía puesto un nombre, pero cada tanto me corrigen el nombre y me lo cambian. Viene sucediendo a menudo y es como que un llamado de atención para mí. Tengo que pensar mejor los títulos del mensaje. Una nueva forma de vivir, ¿sí? Y cuando nosotros nos preguntamos, o si nos haríamos la pregunta, ¿cuáles son uno de los primeros efectos que produce el Evangelio cuando Cristo llega a nuestras vidas y nos salva? Nosotros podríamos responder a esta pregunta: bueno, nos salvó justamente, nos perdonó, nos justificó, nos da vida eterna, restaura nuestra relación con el Padre. Y es cierto, pero además de eso, en el momento en el que la gracia del Señor nos alcanza, Cristo comienza, o el Espíritu Santo de Dios comienza una transformación en nuestras vidas. El Evangelio no solamente cambia nuestro destino eterno, nuestra eternidad, sino que también transforma nuestra vida aquí y ahora. Es una realidad del Evangelio. Cuando Cristo salva a una persona, más allá de cambiar su destino eterno o la eternidad de su alma, empieza progresivamente, cotidianamente y constantemente a transformar a esa persona que ha sido salvada. Transforma su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de amar, de trabajar, de perdonar. Es decir, transforma literalmente la vida de esta persona, la vida de cada uno de nosotros. Es más, cada uno de nosotros está sumergido en este proceso de transformación, ¿no? Y esta transformación involucra de una manera muy directa nuestra relación con los demás, en distintos ámbitos y desde distintos lugares, podríamos decir, de afectos. Pero lo cierto es que a la hora de relacionarnos unos con otros, muchas veces encontramos dificultades con esto, ¿no? Nos proponemos ser pacientes con los demás, pero a veces terminamos reaccionando con enojo, con impaciencia, ¿no? A veces nos proponemos perdonar y perdonamos como en parte, podríamos decir, ¿no? Porque como decimos, bueno, ya está, todo bien, te perdono, pero a veces más o a veces menos guardamos de cierta forma alguna pizquita de rencor, de resentimiento en algún lugar de nuestros corazones, ¿no? O otras veces expresamos amor o manifestamos amar a otros, pero no siempre es un amor sincero, genuino, desinteresado. Muchas veces en esa expresión de amor estamos tratando de ver qué es lo que podemos ganar nosotros, cuál va a ser nuestro beneficio en esto. Y sabemos que el amor no se trata de esto, ¿no? Entonces, encontramos ciertas dificultades en nuestras relaciones a la hora o a la luz, podríamos decir, de las Escrituras. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué encontramos estas dificultades, estos obstáculos en cuanto a nuestras relaciones con los demás? Y yo creo que la respuesta es mucho más sencilla de lo que pensamos, y la respuesta es que el pecado ha corrompido, el pecado ha dañado nuestro corazón. Y mientras ese corazón no sea transformado, lo cierto es que ninguna táctica, ninguna práctica, ningún hábito, ningún entrenamiento, ningún sacrificio que nosotros podamos hacer, por más sincero que sea, va a poder producir
esa relación o el tipo de relaciones que Dios diseñó para nosotros. Así que, más allá de un cambio de conducta, nosotros necesitamos dar lugar a una transformación de parte de Dios en nuestras vidas. Una transformación profunda y constante, que es cotidiana, que no es que, se cambia algo y ya está, hasta acá llegó el trabajo de Dios para conmigo, no, sino que es constante, es diaria, es cotidiana. En esa transformación nos damos cuenta que cada vez más necesitamos de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, podemos decir que nuestra relación con Cristo transforma cada una de nuestras relaciones humanas, ¿sí? Y durante este mes vamos a estar viendo, reflexionando acerca de esto justamente. Y vamos a tratar de responder mensaje tras mensaje la pregunta de cómo transforma el Evangelio la manera en la que nos relacionamos con los demás. Cómo se ve en la cotidianidad, en la práctica, cómo se ve esa transformación que el Evangelio produce en nosotros en cuanto a las relaciones con los demás. Pero antes de entrar de lleno sobre relaciones específicas como el matrimonio, el noviazgo, el hogar, la familia, que lo vamos a ver en algunos de los mensajes, es necesario que nosotros podamos ver y podríamos decir mirarnos a nosotros mismos, nuestro propio corazón, porque antes de que Dios pueda transformar quizás nuestras relaciones con los demás, hay cosas que deben ser transformadas en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Y por eso vamos a ver el mensaje de esta noche bajo esta consigna, una nueva forma de vivir. Y quiero que me acompañen, si trajeron sus Biblias, en Efesios capítulo 4. Hay un texto que escribe el apóstol Pablo, muy conocido para nosotros, en el que Pablo expresa justamente esto que venimos conversando. Y en los primeros 3 capítulos, como para ponernos un poco en contexto nada más de la carta de Efesios, en los primeros 3 capítulos Pablo nos muestra todo lo que Dios hizo a favor de nosotros por medio y a través de Cristo, ¿no? Nos salvó por gracia, nos dio nueva identidad, nos hizo parte de un nuevo pueblo. Y cuando llega al capítulo 4, Pablo de cierta forma comienza a mostrar cómo esa obra de Cristo transforma nuestra manera de vivir, ¿sí? Podríamos decir que primero nos dice quiénes somos en Cristo, lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, y después empieza a expresar de una manera muy práctica y cotidiana cómo ese favor de Dios, cómo esa salvación se hace evidente en la vida de aquellos que han sido alcanzados. Y el versículo 17, Pablo va a decir: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, capítulo 4, versículo 17 de Efesios. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, por cuanto cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién es verdaderamente justo y santo? En estos primeros versos Pablo nos recuerda que nosotros dejamos atrás una manera de vivir. Dejamos atrás una vieja humanidad y que fuimos revestidos en una nueva humanidad. Y ahora va a decir, esa es la razón
Ese es el motivo de todo el resto de las instrucciones que vamos a ver más adelante. ¿Por qué lo que instruye Pablo? ¿Por qué lo que dice? ¿Por qué lo que enseña? ¿Por qué ahora tiene que ser así? Y Pablo está diciendo, bueno, su manera de vivir anterior ya está, ya pasó. Ahora revístanse de la nueva naturaleza. Y va a seguir diciendo el versículo 25 hasta el 32. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. El versículo 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos con otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Una nueva forma de vivir. Una nueva forma de vivir. Cristo transforma nuestra forma en la que tratamos a los demás. Es interesante, Pablo comienza el versículo 25, así que, con esta expresión, como decíamos hace un rato, Pablo está conectando el fundamento que nos estaba dando en los versículos anteriores con la forma práctica o la forma, podríamos decir, visible de esa realidad espiritual, de esa verdad espiritual para nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, porque ustedes ya no pertenecen al viejo hombre, porque fueron revestidos de Cristo y revestidos de una nueva naturaleza, ahora comiencen a vivir de una forma diferente, de una forma distinta. La nueva vida en nosotros, la nueva naturaleza en nosotros debe, hermanos, debe producir fruto. Debe producir fruto. ¿Qué significa fruto? Son conductas externas y conductas visibles que deben dar evidencia de una nueva naturaleza. Fruto es conductas externas, visibles, que hacen evidente, podríamos decir, que dan testimonio de una nueva realidad en nuestras vidas, de una nueva vida. Y conjunto con esto podemos afirmar que no es la conducta que produce la vida en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros que produce esa conducta. Y lo primero que va a señalar Pablo en esta evidencia de vida, ¿sí?, en este testimonio que se hace visible en la forma que tratamos a los demás, y lo va a explicar en 4 ejemplos muy cotidianos. No quiere decir que son las únicas evidencias de transformación de vida, pero Pablo va a usar 4 prácticas muy cotidianas que nos ayudan de una manera muy clara a ver los resultados de una vida transformada. Y en primer lugar, él va a hacer referencia o va a hablar justamente de nuestra forma de hablar, de expresarnos verbalmente. Y él va a decir, así que dejen de decir mentiras. Dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos. Dejen de decir mentiras. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no se mientan unos a otros,
¿Por qué? Porque ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Y Pablo da la razón de por qué no debemos mentirnos unos a otros. Y él dice, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando nosotros mentimos, no solamente estamos faltando a la verdad como primer error, como primer falta, sino que también, de cierta forma, estamos atentando contra la unidad de todo el cuerpo. Unidad que, por cierto, Cristo compró con su sangre. Hoy lo celebramos o lo recordamos con la cena del Señor. Cristo murió a favor de nosotros para que todos podamos ser unidos en un mismo cuerpo, pertenecer a un solo cuerpo. Y la mentira hace exactamente lo que Cristo ha conseguido, exactamente lo contrario a lo que Cristo ha conseguido en la cruz. Si el sacrificio de Cristo nos une, la mentira nos divide. La mentira genera sospechas. La mentira rompe todo tipo de confianza. La mentira genera dudas. Por eso, decir la verdad, practicar la verdad, no es solamente una cuestión de honestidad, sino que también es una manera de cuidar lo que Cristo ha alcanzado y ha comprado por medio de su sacrificio en la cruz, la unidad del cuerpo. El creyente habla verdad porque ha sido una nueva creación. Lo veíamos al principio de los textos, de los versículos que leíamos en Efesios 4. Y la mentira no pertenece a esta nueva naturaleza. La mentira pertenece al viejo hombre. La mentira caracteriza al viejo hombre. En cambio, la verdad es la que caracteriza esa nueva naturaleza. Fíjense, Jesús mismo presenta a la mentira como parte del carácter del diablo, de Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44, la segunda parte, va a decir lo siguiente: Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. En otras palabras, podríamos decir que cuando practicamos mentira, cuando ejercemos mentira, estamos expresando parte o una característica de la naturaleza misma de Satanás, del carácter mismo de Satanás. Por eso Pablo va a decir, así que dejen de decir mentiras. Para nosotros los cristianos, la verdad no es solo un principio que defendemos, ¿no? o que practicamos. La verdad es una persona a quien seguimos. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad para nosotros. Y cuando nosotros hablamos con verdad, no solo estamos siendo honestos, no solamente estamos expresando esa nueva naturaleza, sino que también estamos reflejando el carácter de Cristo como verdad. Proverbios capítulo 12, versículo 22, dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Y en relación con nuestra manera de hablar, Pablo va a decir, dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad. Y más adelante, Pablo va a decir lo siguiente, que también está relacionado a nuestra forma de expresarnos, de hablar. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten
de estímulo para quienes las oigan. Como que ahora Pablo levanta la vara de nuestra forma de expresarnos y de hablarnos. Ya no es solo hablar la verdad y desechar la mentira, esa es como la primera parte o el primer paso, sino que ahora nos convoca, nos llama, nos exhorta a tener presente que todo lo que decimos puede construir o puede destruir a aquellos quienes escuchan lo que decimos. Por eso Pablo va a decir que todo lo que digan sea bueno y útil. Entonces nosotros podríamos hacernos una pregunta para examinarnos a nosotros mismos y podríamos decir, de todo lo que digo, de todo lo que hablo, de todo lo que expreso con mis palabras, ¿qué todo eso edifica y qué todo eso no edifica o no suma? O peor aún, destruye. Entonces, ya no nos preguntamos si está mal o está bien lo que decimos. Ahora nos preguntamos, ¿está edificando o va a edificar lo que voy a decir o no lo va a hacer? Otro de los ejemplos que pone Pablo como evidencia de esa transformación de vida, él va a decir que el Evangelio, la vida de Cristo, transforma nuestra manera de enfrentar el conflicto. Porque él va a decir, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen al dejar que el enojo los controle. No está diciendo que es pecado que nos enojemos. Lo que sí es pecado, dejar que ese enojo gobierne nuestras expresiones, nuestras actitudes, nuestras palabras. Y esto es lo que transforma el Evangelio en nuestras vidas, el lugar que va a empezar a ocupar el enojo en nosotros. Bueno, vamos a seguir enojando, pero ¿qué lugar va a ocupar el enojo en cada uno de nosotros? Hay un problema cuando dejamos que el enojo nos gobierne. De esa manera alimentamos el resentimiento, el odio, la bronca. Alimentamos la necesidad de venganza. Y Pablo va a decir, no pequen al dejar que ese enojo, que esa circunstancia controle su vida. Y va a decir, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y esta no es una cuestión de día o de noche, o de 12 o de 24 horas solamente. Es la idea o es el concepto de no dejar, de no permitir que el enojo permanezca en nosotros. De que el enojo siga ahí, de que pase un día, de que pase otro día, de que pase otro día y que no hagamos nada con eso. Es un llamado a no permitir que el enojo se instale en nuestro corazón con normalidad. Y la pregunta es decir, bueno, ¿por qué? Y él va a responder, porque el enojo da lugar al diablo. Ese enojo constante o ese enojo instalado, podríamos decir, en nuestro corazón, es como un terreno fértil, como una tierra removida y preparada para que el diablo tome lugar, tome control y empiece a gobernar ciertas áreas de nuestro corazón. Donde deberíamos practicar el amor, la paciencia, el perdón, entonces ese enojo da lugar al resentimiento, al odio, a la bronca, a la necesidad de venganza, al prejuicio, etcétera, etcétera. Es como que de cierta forma la transformación del Evangelio en nuestras vidas hace que nosotros podamos ahora controlar el enojo y no dejar que el enojo nos controle a nosotros. Proverbios capítulo 29, versículo 11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo. Son los necios quienes dejan que su enojo los controle o los gobierne. Pero los sabios calladamente
lo controlan. Los sabios calladamente lo controlan. Otra de las expresiones que Pablo va a usar como evidencia cotidiana o diaria, podríamos decir, de la transformación del Evangelio en nuestras vidas es la forma o la manera, podríamos decir, de ganarnos la vida o de trabajar. El versículo 28 dice, si eres ladrón, deja de robar. Si eres corrupto, deja de serlo. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Un ladrón toma de los demás para beneficiarse a sí mismo, egoístamente, deshonestamente. En cambio, nosotros, como evidencia de la transformación del Evangelio en nuestras vidas, ahora somos llamados a trabajar dignamente. Y no solamente para nosotros, sino para beneficiar a otros. Porque Pablo va a decir, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Qué transformación tan evidente, tan radical. Si antes alguien robaba y era deshonesto en su forma de obtener sus ganancias, ahora debe dejar de hacerlo como evidencia del Evangelio y debe empezar a trabajar y a ganar su manera de vivir o su sustento diario de una forma digna, y no solamente para él, para sí mismo, sino también para aquellos que tienen necesidad. Otra de las cosas que el Evangelio transforma en esta nueva forma de vivir es nuestra relación con Dios. Decíamos que esta serie va a estar dirigida a las relaciones. Y uno de los aspectos es nuestra relación con Dios. Pablo, después de hablar de la manera en la que tratamos a los demás, hablar acerca de la mentira, de la verdad, del enojo, de las palabras que edifican, que no edifican, del trabajo digno, Pablo como que de cierta forma deja de mirar las relaciones horizontales y como que nos invita a mirar a Dios. Porque él va a decir en el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y esta es una advertencia porque nosotros podríamos llegar a pensar o podríamos llegar a la conclusión de que quizás la mentira o el enojo o las palabras ofensivas o el hurto, el robo, quizás es solamente un problema entre nosotros y que nos afecta solamente a nosotros, a los hombres o en nuestras relaciones humanas. Pero Pablo con este versículo de cierta forma nos está advirtiendo, nos está llamando a ser conscientes que nuestras relaciones horizontales también repercuten en nuestra relación vertical con el Señor. Por eso él va a decir, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. No entristezcan al Espíritu Santo. ¿Qué significa entristecer al Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar significa que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, ninguna energía, ninguna vibra o algo de eso, sino que es una persona divina, es una de las 3 personas de la divinidad y como persona puede ser entristecido, puede entristecerse. Cada vez que nuestras acciones, podríamos decir, son contrarias a las acciones que el Espíritu Santo produce en nosotros, lo estamos entristeciendo. Es como un padre con su hijo. A mí todavía no lo he experimentado, pero los que son padres seguramente me podrán dar la razón con esto. Es como que cuando un padre instruye a su hijo, le da consejo, le dice, le marca lo que conviene, lo que no conviene,
Y el hijo finalmente termina tomando decisiones completamente contrarias a esas instrucciones. ¿Qué sucede en el corazón del padre? Bueno, puede experimentar algún tipo de enojo, algún tipo de estas emociones, pero por sobre todas las cosas hay parte en su corazón que es entristecido porque ve cómo su hijo no ha seguido su instrucción que tenía el propósito de edificar, de que madure, de que avance, de que no se golpee, de que no se lastime. Bueno, con el Espíritu Santo de Dios sucede lo mismo. Pablo está diciendo, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. ¿Y cuáles son aquellas cosas que entristecen al Espíritu Santo? Bueno, podemos decir en primer lugar que todo lo que es pecado entristece al Espíritu Santo, pero en el contexto que Pablo hace esta exhortación, en el contexto de las relaciones entre personas, podríamos decir, bueno, cada vez que practicamos mentira, cada vez que nos enojamos y dejamos que el enojo gobierne, cada vez que con nuestras palabras tratamos de dañar, de destruir a otros, cada vez que nos falta generosidad, cada vez que tenemos o practicamos el egoísmo, el orgullo, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez que damos lugar a estas cosas en cuanto a nuestras relaciones con los demás, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Lo que entristece al Espíritu Santo es cuando su iglesia, es decir, cada uno de nosotros, vive como que si todavía perteneciera al viejo hombre. Porque el Espíritu Santo justamente vino a transformarnos en una nueva criatura, la imagen de Cristo, y cada vez que obstaculizamos su obrar, cada vez que que interponemos al viejo hombre ante la transformación del Espíritu, entonces lo entristecemos. Y recordando un poco la cena que practicábamos esta noche como iglesia, podemos pensar justamente en esta obra que hizo Cristo a favor de nosotros. Cuando Cristo murió para reconciliarnos con el Padre, el Espíritu Santo viene a nosotros con la misión justamente de aplicar esa obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros. Pero cada vez que nosotros alimentamos todo aquello por lo cual Cristo murió, que es la mentira, el enojo, el resentimiento, la división, el orgullo, toda clase de pecado, cada vez que nosotros alimentamos eso por aquello que Cristo murió, entonces estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Por eso Pablo va a decir, no lo hagan, no lo hagan. Como evidencia de esa transformación del Evangelio en su vida, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en la que viven. No dejen que eso suceda. Y él va a decir, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Sí? Pero en cambio, cuando nosotros vivimos conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido, que es ese obrar que el Espíritu Santo produce en nosotros, entonces ahí alegramos al Espíritu Santo de Dios. Este es un llamado de atención para nosotros, porque a veces pensamos que nuestros pecados relacionales solamente hieren a las personas, ¿no? Entonces, bueno, aquel me cae mal, ¿qué me importa si le hace mal o no le hace mal lo que estoy haciendo? Y actuamos así, con esa indiferencia o con ese orgullo, podríamos decir. Pero lo cierto es que no solamente estamos hiriendo a nuestros semejantes, sino que también, de cierta forma, estamos hiriendo nuestra comunión con Dios, ¿no? Entristeciendo al Espíritu Santo. Y por último, con respecto a este mensaje de una nueva forma de vivir, podríamos decir que Cristo transforma la cultura de su pueblo, ¿no? Ya hablando de este tema de las relaciones, me gusta pensar
en esta idea. Cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios y el Evangelio llega a nuestra vida, como evidencia de esa nueva vida, hay una transformación en la cultura, en nuestra cultura. Y si nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿cómo se ve una comunidad donde Cristo realmente está transformando las vidas? Pablo nos responde en los versículos 31 y 32, porque él dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Y por el contrario, versículo 32, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Pablo llega al corazón de donde nacen todas las cosas de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza. Y no son cosas solamente aisladas, por eso les decía, son como que una forma de vida, una manera de convivir, una cultura de la cual somos parte. Y Pablo va a decir, líbrense, desháganse, porque ninguna de esas cosas, de las que él menciona en el versículo 31, ninguna de esas cosas pertenecen a la nueva humanidad creada en Cristo, a la nueva naturaleza. Y va a decir en el versículo 32, por el contrario. Y esta expresión es muy linda porque habla de la acción justamente transformadora del Evangelio. Reemplaza lo malo por lo bueno. Lo que era por lo que debe ser. Lo del viejo hombre por lo del nuevo hombre. No es solamente abandonar la amargura. Ahora hay que aprender la compasión, la paciencia. No es solamente abandonar la ofensa. Ahora hay que abrazar el perdón. Ahora hay que dar lugar a lo que sí es, a lo que sí debe ser. Por eso él dice, sean amables, sean de buen corazón, perdónense unos a otros. Y eso hace el Evangelio en nuestras vidas. Es el cambio, es la transformación que produce el Evangelio en nosotros. Y Dios transforma, podríamos decir, la cultura de su iglesia. Lo que antes era una normalidad para nosotros, ahora ya deja de ser normal. Y empezamos a practicar, y empezamos a tratarnos, y empezamos a expresarnos de otra manera, según la evidencia de las Escrituras, que las Escrituras nos dan acerca de ese nuevo hombre. Colosenses capítulo 3, y con esto termino, versículo 2 al 15, dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y sobre todo, versículo 14, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén. La evidencia más visible de una vida transformada no es cuánto conocemos de Cristo solamente, sino cuánto comenzamos a parecernos a Él. Yo puedo saber mucho, yo puedo aprenderme mucho de memoria,
puedo ejercitar mucho mi memoria, mi mente, mis conocimientos, pero si eso no transforma mi apariencia, mi conducta, mis actitudes, mi corazón, entonces no está cumpliendo el propósito. Que en este tiempo Dios nos guíe constantemente a la cruz de Cristo para que nosotros podamos, como decía Juan, menguar, mermar, disminuir, para que Cristo sea cada día más evidente en nuestras vidas. ¿Quieren ponerse de pie donde están? Vamos a orar. Vamos a cantar una canción más para despedirnos. Y de esta manera también vamos culminando el culto de esta noche. Padre, esta noche reunidos aquí en este lugar, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, hemos sido desafiados por tu palabra con las evidencias de una nueva vida, con el testimonio de una transformación de vida, de una nueva naturaleza. Y para todas estas cosas, lo primero que podemos hacer en esta noche es reconocer que nada de esto puede ser una realidad en nuestras vidas si no es por medio del obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. Porque eres tú quien produce tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos hacer una cosa, y es negarnos a nosotros. Ayúdanos a salirnos del centro de nuestras propias vidas. Quítanos a nosotros el protagonismo para que esa cruz de Cristo pueda hacer efecto en nuestras vidas. Y así como cantábamos en esta noche este himno donde decimos sus victorias, las victorias de la cruz, mi gloria serán, porque cada vez que lleguemos a esa cruz y cada vez que esa cruz haga efecto en nuestras vidas, mermándonos, disminuyéndonos, matándonos a cada uno de nosotros, es entonces que tu vida puede hacerse evidente en la nuestra. Y eso es lo que queremos pedirte en esta noche. Necesitamos, Espíritu Santo de Dios, necesitamos que puedas obrar en nuestros corazones y que ese obrar se haga evidente en la forma en la que nos comportamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos relacionamos con los demás, en la forma en la que amamos, en la forma en la que perdonamos. Y si en algo hemos sido confrontados por tu palabra en esta noche, Espíritu Santo de Dios, te entregamos esa área de nuestras vidas, de nuestros corazones en tus manos para que vos puedas redimirnos, para que vos puedas transformarnos, que puedas moldear cada área, cada lugar que necesita todavía ser transformado por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.